Queridos estudiantes, vamos a partir por esta primera unidad que se denomina el misterio de la persona y la antropología de la búsqueda. Esta unidad va a contar con alrededor de 7 sesiones y vamos a partir con una temática que la he denominado el ser humano frente a la pregunta fundamental: ¿quién soy yo? Quizás es importante decir que el curso justamente se llama Persona y Proyecto de Vida. Nos vamos a ir dando cuenta que el concepto persona va a formar parte de una visión antropológica que se va a ir dando durante la historia. Entonces, por eso es que quería empezar como desde el principio, es decir, ¿cuál es la pregunta fundamental de la antropología? Es la pregunta por el ser humano. ¿Y cuál es el ser humano que tenemos más cerca para hacernos la pregunta? Somos nosotros mismos. Por lo tanto, por eso vamos a partir con esta pregunta, que por lo demás es una pregunta que la filosofía griega obviamente también se la hace. Yo les quiero invitar a que en la medida que van viendo este video, también puedan abrir el PowerPoint que corresponde justamente a la clase 3, que dice ¿quién soy yo? Yo voy a referirme a algunos aspectos de este PowerPoint para poder ir introduciendo la temática y a la vez ir comprendiendo la tarea 2 que corresponde a esta sesión. Entonces, yo parto este PPT poniéndoles un texto de un filósofo que es Sócrates, y que él plantea que una vida sin examen, sin preguntas, sin cuestionamiento, no merece ser vivida. Entonces, justamente la pregunta por la persona o la pregunta por el ser humano parte del hecho de que la persona es un ser que se pregunta. Nosotros somos los únicos seres del universo que somos capaces de preguntarnos. Por eso, algunas características de esta pregunta es que justamente el mismo ser humano es esta pregunta. No existe otro ser que se la pueda hacer, por eso la palabra que ocupamos tanto de reflexionar, o sea, reflexionar viene de reflejo, cuando yo puedo preguntarme frente a las cosas que están pasando, por ejemplo, hoy día, ¿no? Entonces, una de las características de esta pregunta, además de esa que es profundamente existencial, es que es una pregunta originaria, que está desde el origen del ser humano. Y a la vez todas las generaciones van pasando por esta pregunta. No hay generación que no se haya hecho esta pregunta. Por eso siempre todas las generaciones van a desarrollar diversas antropologías que le permita dar respuesta a la realidad que el ser humano está viviendo. De hecho, por ejemplo, ahora sin lugar a duda van a aparecer antropologías. Nosotros acá pusimos antropología de la búsqueda, pero también la búsqueda de respuesta, y también antropología desde la fragilidad. O sea, la realidad de hoy día del coronavirus, de esta pandemia, tiene que ver con que el ser humano se experimenta frágil, más allá de su economía, de la construcción de empresas, del, del tema político, del Estado, etcétera. Lo que nosotros construyamos, el ser humano se ve, y hoy día lo estamos experimentando, que es frágil, ¿sí? Es frágil como persona, pero también como sociedad. Y por último, esta pregunta sobre el quién soy yo es una pregunta que siempre es inacabada. Es decir, en la medida que tú vas pasando por diferentes etapas, quizás más de alguno se lo ha preguntado o se lo plantearon en el colegio, o acá en la universidad también, es siempre cuando te enfrentas a esta pregunta, la respuesta
puede ser nueva. Y a veces a nosotros nos complica esto de que las cosas vayan cambiando. Es importante que las cosas cambien y nosotros vamos cambiando también. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta va cambiando. A veces los estudiantes me dicen, profesora, pero esto es una pregunta subjetiva. Claro que es subjetiva, porque parte del sujeto. Y lo subjetivo no le tenemos que tener miedo, al contrario, o sea, muchas de nuestras vivencias, de nuestras disciplinas que vivimos, de nuestras ciencias que construimos, tienen que ver con lo subjetivo, porque parte desde el sujeto. Entonces, un, una, una pincelada con respecto a esta pregunta. Quisiera remontarlos al mundo de los griegos. Cuando los griegos se preguntan sobre el quién soy yo, ellos más bien lo relacionan con una afirmación, con un imperativo. Yo diría un imperativo existencial, que es el famoso conócete a ti mismo, gnóstite autón, que es una expresión que está inscrita en el templo de Delfos y que la tradición dice que fue escrita por los 7 sabios de Grecia. Estos 7 sabios respondían o desarrollaban distintas disciplinas, por lo tanto tiene que ver con esta idea de que todas las disciplinas confluyen a este conócete a ti mismo o parten desde allí. El adagio completo es muy interesante. Dice, te advierto quien quiera que fueres o tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, la palabra arcano significa misterio, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Este es un adagio, la verdad, que perfectamente podría estar en las puertas de cualquier universidad de nuestro país, del mundo, etcétera, porque ciertamente nosotros somos seres en búsqueda, y una de las búsquedas es encontrar la verdad, es buscar desarrollar aquella disciplina que nos guste y ser experto en ella. Pero lo que dice este adagio tiene que ver con que es verdad que a lo mejor nosotros, como dice, podemos sondear los misterios de la naturaleza, podremos aprender mucho de ciencia o de la disciplina que queramos trabajar, que queramos aprender, pero dice, hay un trabajo previo, y ese trabajo previo es conocerse a sí mismo. Dice, en el fondo, si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a conocer las verdades del universo? ¿Cómo vas a poder entender en el fondo tu disciplina? Por eso dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. O sea, todo aquello que conocemos, todo aquello que el ser humano ha desarrollado, podemos llegar a adquirirlo, podemos llegar a conocerlo, podemos llegar a ser expertos, podemos ser doctores, postdoctores en la disciplina que queramos. Pero el primer trabajo del ser humano es conocerse a sí mismo. Ese es en el fondo es el misterio que los griegos en el fondo desarrollaban y querían que también sus jóvenes pudiesen trabajarlo. Bien, hay bastantes, o sea, hay otras diapositivas donde aparecen algunos comentarios a este conocerse a sí mismo. Por ejemplo, el caso de Anaxarco, que dice, el conócete a ti mismo manifiesta la realidad de que no sabe nada ni del mismo, en el sentido que es una tarea. Nosotros no nacemos conociéndonos, es una tarea conocernos a nosotros y también es una tarea conocer al otro. Ahora el tema es, si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo podremos en el fondo conocer al otro, nuestro amigo, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros familiares? Entonces muchas veces las dificultades que tenemos con el otro tienen que ver con que no nos conocemos.
Cicerón, por ejemplo, decía: el conócete a ti mismo no es para alimentar la arrogancia, sino para conocer nuestra realidad. Quien conoce la realidad de lo que está hecho puede prevenir situaciones también. No es para ponerse encima del otro, sino que al contrario, es para saber de qué estamos hechos, nuestras debilidades, también nuestras fortalezas. Diógenes decía: ¿qué es lo difícil? Responde: conocerse a sí mismo. ¿Qué es lo fácil? Amonestar al otro. O sea, en el fondo, claro, a veces pareciera que es más fácil criticar al otro o conocerlo o saber lo que el otro tiene que hacer. Pero conocernos a nosotros mismos, decía Diógenes, eso es lo difícil, eso es lo que hay que trabajar. Ahora bien, este conoce de ti mismo cruza fronteras y también inspira lo que más adelante se llamó el humanismo cristiano, el pensamiento cristiano. San Agustín, por ejemplo, decía, que era un profesor de filosofía, Agustín de Hipona, decía: no vayas fuera, puesto que en el interior del hombre habita la verdad. O sea, siempre de reforzar esta idea que en el fondo nosotros queremos fuera de nosotros descubrir la verdad, muchas veces descubrir también la felicidad. De hecho, el estar ahora en casa quizás nos lleva un poco a mirarnos a nosotros mismos, a descubrir que a veces quizás tenemos dificultades con otros, con nuestra propia familia a lo mejor, ¿no? A lo mejor nos hemos encontrado con nuestras propias soledades, ¿no? Entonces, el conócete a ti mismo tiene que ver con que justamente uno pueda disfrutar de estar consigo mismo, porque se conoce. Nicolás de Cusa, que fue un cardenal por ahí por el siglo XIII, también escribe un libro que se llama La visión de Dios, que es un diálogo que establece con Dios. Y en un momento expresa esta frase, ¿no? Como que Dios le dijera: sé tú mismo y yo seré tuyo. Es decir, esto de que podamos ser nosotros mismos es una ventaja, ¿no? A veces en la adolescencia, sobre todo, los chiquillos muchas veces quieren como salir de ellos mismos y convertirse en otros, ¿no? Quieren hacer, no sé, el Alexis Sánchez, quieren parecerse a algún ídolo deportivo, el Vidal, o un ídolo, eh, un cantante, un artista, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea de ser otro, ¿no? Para no encontrarse consigo mismo. Y el asunto, donde está, digamos, la verdad y la felicidad que decían los griegos, era que en el fondo, siendo tú mismo, justamente ibas a encontrar el sentido de la vida, la felicidad, etc. Hay también un teólogo, Olegario González de Cardedal, que decía: el hombre es hombre en la medida que se pone a sí mismo en cuestión, o sea, en la medida que se pregunta por el ser, indaga la verdad, consciente su existencia, busca sentido y sondea el futuro. O sea, yo una de las cosas que creo que esta pandemia nos ha ayudado es que nos ayuda a pensar. A veces eh, quizás habemos y hay muchas personas que pareciera que viven sin pensar, ¿no? Que su vida no es más que, no sé, yo siempre digo, ir a comprar, tomar su auto, trabajar, quizás tener una mascota, pero en el fondo el tema es, bueno, eh, cómo nos cuestionamos la realidad. Entonces, en este cuestionamiento, o sea, ¿por qué les he llevado a este tema del quién soy yo? Porque desde lo particular, que es lo más singular que tenemos, que somos nosotros mismos, desde esta pregunta, que somos el quién soy yo, se eleva otra pregunta, que es: ¿quién es el ser humano? ¿Quién es? ¿Quién es? Este ser, como digo, hoy día quizás que no hemos descubierto, más frágil, pero a la vez es una paradoja, porque a la vez es potente, a la vez puede hasta destruir la naturaleza, puede construir cultura, etc. Entonces, este ser, ¿quién es?
Y cuando uno se pregunta sobre quién es el ser humano, aparecen o surgen los desarrollos filosóficos, teológicos, de lo que es la antropología. Entonces van a surgir antropologías que en el fondo son sistemas, que son desarrollos que pretenden justamente responder a esta pregunta sobre quién es el ser humano. Nosotros vamos a hacer una opción, vamos a trabajar en el curso la antropología o las antropologías personalistas, porque no es una sola, ¿no? Hay muchas variantes de la antropología personalista. Entonces, pero no quiero que perdamos la raíz, o sea, la raíz para desarrollar las antropologías es la pregunta sobre uno mismo. Entonces, por eso el taller o la tarea que se propone en esta semana, o sea, perdón, en esta clase, ¿no? Porque vamos a tener otra más, digamos, en la semana. En esta clase es esta clase del martes 31 o para los estudiantes del viernes sería el primer módulo, ¿no? Es justamente que hagamos el ejercicio de escribir un ensayo que responda a la pregunta ¿quién soy yo? Esa es la tarea. Uno podría decir, pero qué subjetivo, profe, o sea, lo que yo ponga está bien, sí, lo que usted ponga está bien, porque en el fondo es su propia percepción del yo, cómo usted se ve hoy día. Eh, Quizá alguno podrá decir, pero profe, no sé, en unos años más voy a escribir otra cosa. Recuerde que dijimos que es una respuesta siempre inacabada. Por lo tanto, si usted 5 años más o mañana mismo va a escribir otra cosa, forma parte de la pregunta. Entonces, pero lo importante incluso en este tiempo que estamos viviendo, es darse esta posibilidad de escribir esta respuesta. Si a ti te preguntan hoy día, ¿quién soy yo? ¿Tú qué respondes? Irán a haber respuestas más profundas, más existenciales. Me acuerdo una vez una joven que me escribió una poesía sobre ella, claro, ella tenía ese talento de hacerlo. Otros serán más descriptivos, no lo sé, lo que usted quiera. Lo único que se le pide es que responda a la pregunta, porque hay algunos que empiezan a reflexionar sobre el quién soy yo. Bueno, el quién soy yo es una pregunta complicada. Eso no me interesa, que usted reflexione sobre la pregunta. Me interesa que la responda. ¿Quién soy yo? Algunos me dicen, profe, ¿pero qué tengo que hacer? Poner el nombre, poner algunas características, lo que le salga, lo que a usted le salga. Esta respuesta lo que se va a pedir es que tenga un mínimo de 20 líneas. Para algunos va a ser mucho, para algunos va a ser muy poco. Pero lo importante hoy día es hacer el ejercicio, insisto. ¿Y para qué hacer el ejercicio? Porque yo no quiero que se pierdan en esto, que es muy importante, que la antropología, la búsqueda antropológica, el desarrollo de antropologías, el personalismo que justamente va a trabajar sobre el tema de la persona, parten desde la pregunta originaria. ¿Y cuál es la pregunta originaria? ¿Quién soy yo? Entonces, esa es la primera parte de la tarea, y la segunda parte es como consecuencia, ¿no?, de la primera. Dice, luego de escribir el ensayo, contesta, ¿crees que te conoces a ti mismo? Y ahí puedes poner sí, no. Se pide que se conteste en un mínimo de 4 líneas, ¿no? O sea, en el fondo es preguntarte, bueno, me costó hacer esta tarea, eh, ¿por qué me costó tanto? A lo mejor llegar a esto, o a lo mejor no me costó nada, o más o menos, ¿no? Entonces aquí lo importante es que la hagan ustedes. Yo alguna vez, por alguna razón, tuve que hacer este taller, lo tuvieron que hacer los chicos así, igual que ustedes, en la casa, y más de alguno lo buscó en el rincón del vago y me lo pegó ahí quién soy yo. Y a través de otro puso el quién soy yo. Entonces, obviamente, no hagan eso, ¿ya? No se trata de que usted copie de internet una respuesta ya hecha, ni tampoco ni siquiera busque en internet.
hágalo usted mismo, como dice alguien por ahí, ¿ya? Entonces, insisto, bueno, van a escuchar esto, esta cápsula, donde justamente lo que hice fue explicar el PowerPoint que ustedes tienen en el aula, que es el Quién soy yo. La tarea está puesto en el icono tarea, está allí el Word con la misma descripción que les he dado ahora, tiene las preguntas. Más de alguno me ha escrito para decirme, profesora, no me quedó claro por dónde hay que enviar la tarea. O sea, la tarea se manda por el aula, siempre por el aula, por favor, porque si no, el correo queda todo ahí disperso y es más complejo encontrarlo. O sea, es muy probable que no lo encuentre y no lo corrija y después te va a decir, profe, si yo le mandé la tarea, etcétera, etcétera. Entonces, todo, por favor, a través del aula. Bien, hasta aquí quedamos para que la cápsula no sea tan grande. Nos vemos para la próxima, para la clase 4. Eh, Allí yo explicaré, ¿no es cierto?, lo que correspondería para la tarea 3, que serían para esta semana. Nos vemos, recuerden cualquier cosa por el foro consultas, me hacen la consulta, que también eso es importante para respondiendo una vez se puede aclarar también para todos. Un abrazo y que estén bien, chao.